vamos a iniciar un ayuno por tiempo indeterminado para que nos vean acá, a cada docente, con su lugar de origen, con su escuela, para que sepan que hasta que no haya la solución para los compañeros de Río Negro, de Neuquén, de San Juan, nosotros no nos vamos a mover de aquí y van a tener que enfrentar el juicio de la opinión pública. Sonia, yendo a los debates históricos que tienen como sindicato docente, hay un debate que es si el laburante de la educación es un trabajador o es un apóstol, ¿no? ¿Cómo es ese debate? Y te pregunto si se saldó o se sigue dando. Es un debate histórico en el movimiento sindical docente, no solo en Argentina, sino en el mundo. En CETERA se saldó el 11 de septiembre de 1973, después de un debate arduo en lo que se discutió muy fuertemente, bueno, qué era la CETERA, para qué educamos y qué éramos, si apóstoles o trabajadores de alguna manera, ¿no? Y se define que la confederación se va a llamar Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Yeah. Ahora, estas tendencias siguen estando al interior de la docencia y del magisterio argentino. Nosotros decimos que los trabajadores de la educación somos trabajadores intelectuales, somos un tipo particular, si querés, de trabajadores, porque somos trabajadores de la cultura, trabajadores del conocimiento, pero que como cualquier otro trabajador tenemos salario y peleamos por el salario, por las condiciones de trabajo, por los derechos de los trabajadores. El convenio, que es el estatuto, ¿no? El convenio es el estatuto y el convenio colectivo de trabajo, sí, que a mi modo de entender es un piso más alto de derechos, porque vos discutís con la patronal en paridad. Yo soy de las que defiende a muerte el convenio colectivo de trabajo, algo por lo que vienen por el convenio colectivo de trabajo en la futura reforma. Ahora te voy a preguntar de eso. Ahora, en referentes históricos que tenían esta posición está Isauro Arancibia, ¿no? Isauro Arancibia, Marina Vilte, Alfredo Bravo, sí, que fue Alfredo fue como un vaso comunicante, yo diría, entre las distintas posiciones. Sí. Alfredo Bravo fue alguien a quien, bueno, nosotros conocimos y con mucho afecto, ¿no? Con muchísimo afecto. A mi provincia iba mucho Alfredo. Y de alguna manera fue un personaje que intentó junto con Arancibia sintetizar estas distintas discusiones que se daban en la base y que, bueno, como en todos los debates que se dieron políticos ideológicos en los años 70, tenían así como una gran intensidad. Los congresos duraban días, con cantidades de expositores. O sea, yo hace poco estuve releyendo nuevamente el acta fundacional de CETERA de ese congreso, y la verdad que los debates son muy interesantes, ¿no? Debates que se dieron, que llevaban horas, con expositores que la verdad que uno podía no estar de acuerdo con sus posiciones, pero que eran cuadros políticos, cuadros sindicales integrales, ¿no? Ahora bien, vos participaste de dos grandes hechos, ¿no?, de resistencia y de defensa de la educación pública en el 88 y en el 97, ¿no? Digamos, por la marcha docente, por la carpa que duró tanto tiempo. Yo diría que a mí la marcha blanca me define la participación sindical. Yo siempre digo que si hay un hecho político, porque a mí me gustaban muchas otras cosas y hacía muchas otras cosas en realidad. Era delegada, claro, participaba del sindicato, pero además hacía otras cosas, porque soy profesora de teatro, en ese momento estudiaba teatro para niños, o sea, me dedicaba a otras cosas también. También tenía militancia en un barrio, militaba barrialmente. Pero yo creo, en términos así ya más personales y
que el tema de el viaje que nosotros hacemos a Buenos Aires desde Rosario para venir a la Marcha Blanca, a mí de alguna manera me define la pasión por el sindicato, porque a mí me interesaba, pero me interesaban muchas otras cosas en ese mismo momento histórico. Escucharlo a Garcetti para mí fue revelador, digamos. Yo en ese momento pensé, sin estar tan comprometida sindicalmente, que bueno, yo quería estar en ese lugar, digamos, militar en ese lugar, en el lugar donde a mí me había conmovido tanto. Siempre no hay como personas que te hacen un clic. Sí, yo creo que a mí en ese momento, bueno, Garcetti me conmovió profundamente toda la escena, ¿no? Porque la verdad que pensado desde ahora, la escena de la Marcha Blanca es una escena que es una película, es muy visual, ¿no? Porque eran columnas inmensas de maestros llegando. A mí la marcha de los 400.000 me hizo acordar de las 400.000 en la Plaza de Mayo, me trajo muchos recuerdos de la Marcha Blanca, porque eran miles de maestras con guardapolvo blanco marchando por la avenida 9 de Julio, miles y miles de las más diversas geografías, haciendo rondas, cantando con banderas de todas las provincias. Y en un momento, una cosa así casi teatral, en el escenario, un músico cantando una canción sobre la setera que dice "La setera triunfará", y el discurso de Marcos Garcetti, que a mí la verdad que en ese momento me conmovió, y yo dije, bueno, yo voy a militar en este lugar. 100%. Sí, no tengo ninguna duda. Ahora, el tema del guardapolvo es como digamos, un símbolo que se fue construyendo, ¿no? Con la pelea. Porque de alguna manera, bueno, vos decías recién, ¿no? Ese mar de guardapolvos blancos marchando, y como también hoy, ¿no? Pienso también en Fuente Alba cuando se planteaba... Lo que pasa es que el guardapolvo es parte de la identidad docente. En cualquier marcha, incluso de las más antiguas del magisterio de todo el país, digo, las grandes luchas de los años 40, 50, 60, 70, en las marchas docentes el guardapolvo blanco es es algo muy identitario, digamos. Está vinculado, no es que es una escenografía para nosotros, es una herramienta de trabajo. Es como qué sé yo, el mameluco del metalúrgico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el guardapolvo cruzó toda la historia de las luchas docentes, sin duda. La Marcha Blanca, la Carpa, las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, el tema de, bueno, la escuela itinerante, la lucha por justicia completa por Carlos Fuente Alba. Siempre el guardapolvo fue como una imagen ahí, porque tiene que ver con nuestra historia. Decías que estabas leyendo hace poquito, cuando se fundó la Setera. Si lo llevamos ahora a la actualidad, ¿han cambiado los objetivos, digamos, como Confederación de Trabajadores? No, el debate está más vigente que nunca. De hecho, los principios fundacionales de la Setera, si uno los lee hoy, diría que las podría escribir, ratificar, claro, punto por punto. Ojalá los hubiera traído, pero... A ver, contanos un poco, digamos, ¿cómo lo definirías? No, habla de la escuela pública como derecho, algo que después nosotros peleamos para que se consagren en leyes. Habla de la unidad de los trabajadores de la educación con el campo popular y los trabajadores, no de la educación como una isla, sino de la educación al servicio del pueblo. Habla de lo que nosotros consideramos que tiene que ser la educación, como fortaleciendo el pensamiento crítico. No, la verdad que es así como muchos de los grandes documentos liminares del movimiento obrero, como los de la CGT de los argentinos, bueno, los principios de Huerta Grande y todo lo que tiene que ver... El movimiento obrero plantea el proyecto de país. Como Setera, la verdad que son verdaderamente cuestiones que uno podría decir que a lo largo del tiempo nunca pierden vigencia, ¿no? Que uno lo puede leer hoy con la misma vigencia que lo leyó en los años 60 o en los 70, en el caso del nuestro, de los principios de Huerta Grande. ¿Y si tendrías que comentar cuál es el rol del delegado o la delegada en la escuela? Yo creo que el delegado es fundamental. El delegado cumple un rol irreemplazable porque es el nexo
Nosotros en CETERA el delegado tiene una gran importancia, el cuerpo de delegados, porque es el activista que no solo demanda al sindicato, sino que es el que lleva a las asambleas y a los congresos y a las distintas reuniones la voz de la escuela. Es decir, que por un lado transmite, orienta, difunde, agita, sino que también es el compañero que plantea frente a la comisión directiva de cualquier lugar del país: estos son los problemas que hoy están pasando en la escuela, esto es lo que le preocupan a mis compañeros, esto, a lo mejor ustedes están pensando en esto, no, pero en la escuela está pasando esto. Y creo que ningún dirigente sindical que no tenga un pie en la base verdaderamente y un oído muy atento a lo que pasa en las escuelas y se equivoca fácilmente. Creo que por eso nosotros creemos tanto no solo en el delegado, sino también en la importancia de la territorialidad. En el hecho, yo necesito estar en una escuela, recorrer, sentarme en la sala de maestro, tomarme un mate, charlar con la gente, escuchar. Me parece que eso es muy importante. Nosotros lo seguimos haciendo. Los que hoy somos conducción de CETERA, cada uno lo hace en su provincia, e incluso, bueno, en el caso de por ahí Roby, Eduardo, yo y algunos otros compañeros también lo hacemos en el resto del país, qué sé yo. Yo el otro estuve en varias provincias y, por ejemplo, me emocionó mucho una reunión en Río Negro, en Bariloche, en una escuela, donde nosotros estábamos por la cuestión de las elecciones de CETERA, pero el debate fue muy cruzado y muy atravesado por la desaparición de Santiago Maldonado. Y nos sentamos ahí a tomar unos mates con los directores, con el personal directivo y con los maestros, y fue una reunión, la verdad, que a mí me conmovió mucho, en el sentido de las cuestiones de que las compañeras estaban discutiendo sobre lo que estaba pasando en la Patagonia. Después yo, por suerte, me quedé 2 días, o sea que fui a varias escuelas más, y además fui a la marcha, porque yo el 1 de septiembre, cuando se pasó un mes, se cumplió un mes de la desaparición de Santiago, yo estuve en la marcha en Bariloche. Pero no es lo mismo estar en una marcha sin antes haber estado en la escuela. Yo tuve la suerte de haber podido estar en la escuela y ser parte del debate que se estaba dando ahí en las escuelas y escuchar, y después ir a la marcha, ¿no? Y creo que eso, tener esa escucha atenta y el corazón así abierto también para lo que pasa es muy importante. Soy Jazmín, soy maestra de 7º grado en la escuela 19 del Distrito Escolar 11, que es una escuela primaria, y soy delegada en el turno tarde de UTE. Intentamos articular la escuela con el sindicato, que son lo mismo, pero a veces no tanto, entonces intentando que las propuestas de afuera lleguen a la escuela y se hagan propias, y que las propuestas de la escuela también lleguen a otros lados y se hagan propias también en otros lados. Así que en esa articulación, además movilizando lo que sucede en la escuela, hay un rol clave ahí que es movilizar, poner cuerpo, poner voz en lo que pasa en la escuela y hacia la comunidad. Así que ahí estamos haciendo lo más lindo que tiene la escuela pública, que es enseñar, resistir y luchar. Así que ahí estamos resistiendo en la escuela pública, en la escuela 19 del Distrito 11.